Lo primero que sintieron los soldados formados en círculo no fue el dolor ajeno, sino el escalofrío colectivo que provoca ver a un hombre colgado de sus propias costillas. No había cuerda, ni garfio, ni cadena, solo dos picas de hierro finas como espadas, metidas justo debajo de las clavículas, atravesando carne, músculo y hueso, sosteniendo el peso de un cuerpo que aún estaba vivo. Aunque por poco tiempo, el castigo no tenía un nombre oficial en los registros del Senado. Era un secreto a voces dentro de las legiones, reservado para un crimen que no se gritaba en público: abandonar el escudo en combate. Y aquel desgraciado, el legionario Marcus Varro, lo había hecho. Nadie se movía. El sonido de su respiración rota competía con el crujir de su propio esternón. Los centuriones observaban con la fría neutralidad de quien revisa una cuenta pendiente, mientras el tribuno encargado del escuadrón paseaba lentamente frente a la tropa, pronunciando las palabras que helaban la sangre más que el propio espectáculo. Un soldado puede perder una pierna, un ojo, un brazo, pero nunca el escudo, porque el escudo no es suyo, es del hombre que está a su lado. Ese día, en la polvorienta explanada junto al campamento de la Legio X, no se hablaba de gloria ni de Roma, se hablaba de miedo, el miedo a que el hierro te entrara por las costillas y te colgara como una res sacrificial para que todos pudieran ver cómo se marchaba la vida. Y mientras Marcus Varro colgaba, su mirada, empañada de lágrimas y rabia, buscaba entre la multitud a alguien en particular, el hombre que lo había acusado. Porque no todos los desertores lo son por cobardía, algunos lo son porque la guerra ya les arrebató todo lo demás. Pero esa parte de la historia, esa todavía no la sabían los que estaban allí. Y tú, que ahora escuchas estas palabras, deberías quedarte hasta el final, porque en este canal no suavizamos Roma, no escondemos su crueldad y no contamos cuentos para dormir. Aquí la historia sangra. Si quieres conocer las penas secretas, las traiciones y los castigos que los libros callan, suscríbete ahora. Te prometo que lo que vas a descubrir no es apto para corazones blandos. Años antes de colgar como un trozo de carne en un mercado, Marcus Varro había cruzado por primera vez las puertas del campamento de la Legio X. Tenía 20 años, la espalda ancha de trabajar la tierra y esa mirada ingenua de los que todavía creen que Roma premia la lealtad con justicia. El reclutador lo miró de arriba a abajo, le golpeó el pecho con 2 dedos y dijo: «Tienes costillas fuertes, te servirán para llevar el escudo». ¡Qué ironía! En el patio de instrucción, lo primero que le enseñaron no fue a manejar la espada, sino a entender que el escudo era sagrado. No era madera y metal, era la pared invisible que mantenía vivo al soldado que estaba a tu izquierda. Si lo dejabas caer, no importaba que hubieras matado a 10 enemigos, ya estabas muerto para Roma. El juramento, el sacramentum, no se pronunciaba como una ceremonia bonita, era una condena disfrazada de compromiso. No abandonaré mi puesto, no huiré del enemigo, protegeré con mi vida a mis hermanos, y el escudo será mi honor. Quien rompía ese juramento no solo traicionaba a la legión, sino a la propia Roma, y Roma tenía una forma muy gráfica de recordártelo. Marcus, en aquellos primeros meses, no podía imaginar que esa pieza redonda de madera y bronce que llevaba al brazo acabaría siendo su verdugo indirecto, porque el problema de Roma no era su disciplina, sino su ceguera. Trataba a todos los hombres igual, como piezas reemplazables de una máquina de guerra, sin importar si sus razones para fallar eran humanas. Y Marcus tenía razones muy humanas. Los días en la Legio Décima eran una coreografía de sudor y dolor. Amanecían con el sonido del cuerno, corrían hasta sentir que los pulmones ardían, y luego entrenaban con espadas 2 veces más pesadas que las reales, para que en combate sus manos parecieran alas. Los instructores golpeaban con varas de olivo a cualquiera que bajara la guardia, y el castigo por dejar caer el escudo durante la práctica era tan humillante como doloroso: hacerlo cargar con él durante toda la noche, de pie, sin dormir, frente a la tienda del centurión. Pero incluso en ese infierno regulado, Marcus encontraba momentos para escribir cartas a casa, cartas que nunca llegaban. Roma no enviaba palabras, enviaba órdenes, y en una de esas órdenes,
Meses después, estaba escrito el destino que lo condenaría: una campaña en territorio hostil, donde el enemigo no daba tregua y la supervivencia se medía en segundos. Allí, en la frontera, no todo salía como en el patio de instrucción. Los escudos podían romperse, caerse o simplemente quedar atrapados bajo un compañero muerto, y ese pequeño detalle era lo que separaba la vida del honor, y el honor de la ej. El aire en la frontera olía a sangre seca y humo de madera quemada. No era el aroma heroico de las batallas que contaban los bardos en las tabernas. Era el hedor real de una guerra que no terminaba. La Legio Décima avanzaba por un paso estrecho, un sendero entre riscos que no dejaba espacio para maniobras elegantes. El centurión gritaba órdenes con la voz rasgada, y cada paso parecía hundirlos más en una trampa invisible. Marcus lo sabía, todos lo sabían, pero en Roma, cuestionar una orden era tan suicida como enfrentarse a un bárbaro armado. El ataque llegó sin advertencia. Un rugido metálico de lanzas golpeando escudos retumbó desde lo alto de las rocas. Lluvia de flechas, gritos, el sonido de la madera astillándose bajo la fuerza de proyectiles enemigos. Marcus levantó el escudo, sintió el impacto seco de una flecha incrustándose a centímetros de su cara, y apenas tuvo tiempo de empujar a un compañero fuera del camino de un hacha que venía directa. El combate en un paso estrecho es un baile caótico donde un error, por mínimo que sea, te condena. Y en medio de ese caos, Marcus cometió el suyo, un bárbaro enorme, con los ojos pintados de negro y una lanza tan larga como un poste, embistió contra él. El golpe no lo mató, pero le arrancó el escudo de la mano y lo arrojó al suelo, rodando hasta quedar atrapado bajo el cuerpo de un legionario muerto. Marcus sintió el vacío en el brazo izquierdo. Sin escudo, se sentía desnudo. Intentó recuperarlo, pero una ráfaga de flechas lo obligó a retroceder. El enemigo empujaba con fuerza, y cada segundo que pasaba sin esa pieza sagrada lo acercaba a su sentencia. Podría haberse quedado, intentar rescatarlo bajo la lluvia de muerte, pero eligió vivir. Dio un paso atrás, luego otro, cubriéndose con su espada, y cuando se dio cuenta, estaba fuera de la formación, fuera del muro humano. Ese instante, ese pequeño hueco en la línea, fue suficiente para que 3 hombres murieran a su izquierda, y aunque el enemigo fue repelido horas después, aunque Marcus siguió luchando hasta el final del día, a ojos de Roma ya estaba muerto, porque había abandonado el escudo. La noticia se esparció más rápido que el humo de las hogueras. No importó que hubiera salvado a 2 compañeros, no importó que estuviera vivo, lo único que importó fue que en un momento de debilidad, el escudo no estaba en su brazo, y eso, para la Legio X, era traición. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió era mucho más aterrador que el rugido de las espadas. Los buitres ya daban vueltas sobre el campo, pero no eran ellos lo que helaba la sangre de Marcus, eran las miradas. Cada paso que daba entre sus compañeros estaba cargado de un juicio invisible. Los hombres que había defendido hacía unas horas ahora lo observaban como si fuera un cadáver que aún respiraba. Nadie hablaba, nadie necesitaba hacerlo. Todos sabían que Roma no perdonaba a quien rompía la línea. El centurión Valerius se acercó, con el rostro salpicado de sangre seca y esa mirada que combinaba cansancio y desprecio. No gritó, no hacía falta. Colocó una mano pesada sobre el hombro de Marcus y, sin apartar los ojos, murmuró: «Entregarás tu gladius y tu cingulum». Ahora, Marcus dudó un instante, pero la mano se cerró como un garfio, clavándole los dedos. La espada salió de su mano como si pesara 1 tonelada. El cinturón cayó al suelo con un golpe seco. Ese sonido fue peor que el de cualquier arma atravesando carne. Era el sonido de la pertenencia perdida. A partir de ahí, Marcus ya no era un soldado, era un prisionero. 2 legionarios lo flanquearon y le ordenaron caminar. El campamento estaba cubierto por un aire extraño, una mezcla de humo de las hogueras, sudor rancio y miedo. Los pasos de Marcus sonaban huecos sobre la tierra endurecida, y cada tanto podía escuchar, a lo lejos, el martilleo metálico de algún herrero trabajando en lo que intuía sería su destino. Pasaron junto al estandarte de la legión,
el aquila, el águila dorada que representaba el honor absoluto. Marcus bajó la mirada. En Roma, mirar el estandarte cuando ya habías traicionado la formación era como escupir sobre los dioses. Lo llevaron a la tienda del Optio, un hombre que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Su mesa estaba cubierta de tablillas de cera, rollos de pergamino y una sola pluma, finísima, que parecía más peligrosa que una lanza. El Optio no levantó la vista mientras uno de los guardias dictaba: Marcus Aelius Varro, Legio X, culpa, desertio scuti, abandono del escudo. Esas 3 palabras sellaron su vida. El Optio tomó aire, mojó la pluma en tinta roja y escribió lentamente una frase: Supplicium costarum, el castigo de las costillas. Marcus tragó saliva, sabía lo que significaba. No era un mito, no era un cuento para asustar a los nuevos reclutas. Había escuchado susurros en las noches frías, historias de hombres colgados como piezas de carne, con ganchos atravesando su caja torácica, dejados para morir bajo el sol y el viento, no como ejemplo para el enemigo, sino como lección para los suyos. Roma no quería asustar al bárbaro, quería aterrorizar al legionario que pensara en romper la línea. Sin mirarlo, el Optio selló el documento y lo deslizó hacia Valerius. «Tienes hasta el alba para prepararlo», dijo con indiferencia, como si estuviera hablando de afilar una espada, no de matar a un hombre. Lo llevaron a una tienda pequeña en el extremo del campamento, lejos de las hogueras. El suelo estaba frío, y el único mobiliario era un poste con una cadena corta. Marcus se sentó en silencio, con la espalda contra la tela áspera de la tienda. Afuera, escuchaba pasos, risas apagadas, el chisporroteo de la carne asándose, y, de fondo, un golpe metálico, constante. Era el herrero, forjando el gancho. Las horas pasaron lentas, y en la oscuridad, Marcus se obligó a no cerrar los ojos, porque sabía que si dormía, soñar con el castigo sería peor que vivirlo. La noche terminó sin avisar. No hubo canto de aves, ni un rayo de sol amable. El amanecer en un campamento romano no traía vida, traía disciplina, y en el caso de Marcus, muerte. El primer sonido que escuchó fue el retumbar grave del tuba, la trompeta militar, anunciando el inicio de la jornada. Pero para él, ese llamado no era a formar en la línea, era la señal de que el verdugo empezaba a trabajar. Un guardia descorrió la lona de la tienda, y un golpe de aire helado entró como una cuchilla. «De pie», ordenó. Marcus obedeció. Sus piernas parecían de plomo, pero no por el cansancio, era el peso del destino que lo empujaba hacia abajo. Lo ataron con una cuerda áspera a la altura de los codos y lo hicieron caminar. El campamento estaba despierto, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían hacia dónde iba. Los legionarios fingían revisar sus armas o limpiar el equipo, pero sus ojos lo seguían, algunos con pena, otros con una curiosidad morbosa, y otros, los más jóvenes, con el terror grabado en el rostro, como si ya se imaginaran en su lugar. Atravesaron la vía principalis, la calle central del campamento, hasta llegar a un espacio abierto junto a la empalizada. Allí, sobre un terreno de tierra apisonada, se levantaba una estructura alta de madera oscura, 2 pilares verticales, unidos por un travesaño, como una puerta macabra. Colgando del centro, balanceándose levemente con el viento, estaba el gancho. Era más grande de lo que Marcus había imaginado. El hierro, ennegrecido por el fuego del forjado, terminaba en una punta curvada que brillaba como el filo de una espada recién afilada. La curva estaba pensada no para cortar, sino para entrar y quedarse. El herrero, un hombre con los brazos tan gruesos como troncos, lo había pulido hasta que no quedara ni una astilla de metal sin brillo. Al verlo, Marcus sintió un escalofrío que le recorrió la columna como si alguien le hubiera vertido agua helada por la espalda. El centurión Valerius estaba allí, con el rostro impasible, junto a un grupo de oficiales. No había discursos, no había gritos. En Roma, la humillación y el dolor no necesitaban presentaciones teatrales. El acto hablaba por sí solo. Uno de los suboficiales dio la orden.
2 hombres sujetaron a Marcus por los brazos y lo obligaron a colocarse frente al gancho. El verdugo, cubierto con un delantal de cuero manchado, se acercó despacio. Llevaba en la mano un puñal corto, no para matarlo, no todavía. Lo usaría para abrir un pequeño corte bajo la axila, justo entre las costillas, el punto exacto donde la carne era lo bastante blanda para que el hierro entrara. Marcus intentó mantener la mirada al frente, pero la vio. Vio la hoja acercarse, sintió el olor del cuero, del sudor viejo y del metal caliente que aún retenía el aroma de la fragua. Alguien detrás de él murmuró una oración rápida a Marte, como si la intervención del dios de la guerra pudiera limpiar la vergüenza de lo que estaba por suceder. Entonces, el puñal entró, no con un golpe brutal, sino con la precisión de un carnicero. El dolor fue agudo, directo, y un jadeo seco escapó de su garganta. El verdugo retiró la hoja y, sin perder tiempo, encajó la punta del gancho en la herida. La sensación fue indescriptible, un peso extraño que parecía arrastrar sus pulmones hacia afuera, como si el cuerpo quisiera huir de sí mismo. El hierro giró levemente para encontrar el hueco perfecto entre las costillas, y luego, con un tirón seco, lo levantaron. Los pies de Marcus se separaron del suelo, primero unos centímetros, luego más, hasta que quedó colgando por completo. El dolor no era solo físico, era un mensaje. Roma no castigaba para matar rápido, Roma castigaba para que todos recordaran. El gancho no atravesaba órganos vitales de inmediato. El suplicio estaba diseñado para que el condenado durara horas, a veces días, dependiendo de su resistencia. Cada respiración se convertía en una batalla. El peso de su propio cuerpo tiraba hacia abajo, desgarrando lentamente el músculo y el hueso. A su alrededor, los soldados observaban en silencio. Algunos miraban fijamente, otros desviaban la vista, pero todos escuchaban como cada exhalación de Marcus era un gemido más débil que el anterior, como el hierro crujía contra el hueso cuando el viento movía ligeramente el gancho. Valerius, sin apartar la vista, habló por fin: que lo vean todos, que recuerden lo que cuesta abandonar el escudo. El viento del campo de batalla no perdona, y mucho menos el murmullo de los que observan tu caída, porque cuando un legionario dejaba caer su escudo, no solo perdía un pedazo de hierro y madera, perdía su alma, su juramento y su derecho a ser llamado romano. Ese acto, tan simple en apariencia, se consideraba peor que la traición al César, porque en el fragor de la batalla, el escudo no era solo tu defensa, era la muralla de tu hermano, la línea invisible que mantenía unido al imperio. Y cuando uno rompía esa formación, toda la máquina bélica temblaba. La pena para estos hombres no era un castigo cualquiera, era una obra de arte macabra, una advertencia viva. Te llevaban ante los centuriones, esos jueces con corazas manchadas de la sangre de los que vinieron antes que tú. No te gritaban, no te insultaban, te miraban en silencio, como quien observa a un animal enfermo antes de sacrificarlo. Luego, llegaba la orden. 2 soldados, a menudo tus propios compañeros de contubernio, te arrastraban hasta un poste alto, tan alto que parecía arañar el cielo, y entonces sacaban el hierro, no una espada, no una lanza, sino un gancho curvo, afilado y frío. Ese gancho estaba diseñado para una sola cosa: encontrar la carne entre tus costillas y, con un giro seco, atravesar el espacio entre hueso y hueso. No cortaba, desgarraba. El primer tirón levantaba tu cuerpo del suelo, y el dolor te arrancaba un grito que, para los presentes, sonaba más a música que a súplica. Te dejaban ahí, colgando, con los pies buscando tierra que no volverías a tocar. La carne se estiraba, la respiración se volvía un lujo que se te escapaba en cada segundo, y el peso de tu propio cuerpo hacía que el hierro se hundiera más. Roma no mataba rápido a un desertor de escudo, Roma lo convertía en una lección. Los niños que pasaban por el campo de entrenamiento veían ese espectáculo y aprendían lo que ningún manual de guerra podía enseñar. En el imperio, la cobardía se pagaba colgando, y a plena vista. El sol ya comenzaba a elevarse, bañando el campamento con una luz fría que no prometía misericordia. Marcus estaba allí, colgado del gancho,
suspendido entre la vida y la muerte, mientras el mundo a su alrededor continuaba indiferente. Los soldados retomaban sus tareas, lavaban sus armas, afilaban sus gladii, compartían murmullos y miradas furtivas hacia el suplicio que les recordaba la brutalidad de Roma y la fragilidad del honor. El dolor era una presencia constante para Marcus, un fuego que ardía bajo su piel cada vez que su pecho subía y bajaba en desesperados intentos por respirar. La carne tironeada por el hierro provocaba espasmos involuntarios, y cada movimiento era un combate perdido contra el sufrimiento. No había lugar para lágrimas ni súplicas. Roma exigía silencio y dignidad hasta el último aliento. A lo lejos, un niño legionario, apenas un recluta, observaba con ojos abiertos, absorbiendo la lección que nadie se atrevía a explicar con palabras. Para él, Marcus era una advertencia viviente. La traición tenía un precio que no podía ser ignorado. El viento comenzó a levantarse, trayendo consigo el olor a polvo y sudor, y el sonido sordo del hierro rozando contra hueso resonaba como una canción macabra que se colaba en los rincones más oscuros del alma. Marcus, a pesar del dolor, logró abrir los ojos y fijar su mirada en el estandarte de la legión ondeando al viento. Recordó por un instante su juramento, sus años de servicio, sus victorias. Y entonces entendió que su castigo no era solo suyo, era un mensaje para todos, una declaración brutal que Roma nunca perdonaría a quien abandonara su escudo. La lenta agonía continuaba, y en el campamento el día seguía su curso. Pero para Marcus el tiempo se había detenido en el horror de esa condena. Las horas se deslizaron lentas, torturadoras, como si el tiempo se burlara del condenado. Marcus estaba colgado, balanceándose apenas, mientras el sol giraba en el cielo, quemando su piel y dejando la sombra de la estructura clavada en el suelo como un recordatorio impasible. Cada respiración era un suplicio. El hierro anclado en sus costillas desgarraba más con cada movimiento de su cuerpo. Pero el tormento no era solo físico. En el campamento, la mirada de sus compañeros era un puñal invisible, una condena silenciosa que atravesaba más profundo que cualquier gancho de hierro. Algunos soldados desviaban la vista, incapaces de enfrentar la verdad de lo que ocurría. Otros, los más jóvenes y aún idealistas, miraban con horror, viendo en Marcus la sombra de su posible destino. Y estaban los veteranos, con ojos endurecidos, que comprendían que la traición era la ruptura de un pacto sagrado. En ese momento, Marcus no era solo un hombre castigado, era la personificación del abandono, el reflejo cruel de lo que sucede cuando un soldado renuncia a su deber. La atmósfera era densa, cargada de un silencio sepulcral que solo se rompía con el crujir del hierro y los leves suspiros del condenado. En ese cuadro sombrío, el centurión Valerius apareció de nuevo, cruzando el campamento con paso firme. Se acercó a Marcus, y sin mostrar piedad ni compasión, pronunció palabras que resonaron como un eco terrible. Que esto sirva para que nadie más pierda el escudo, que el miedo a esta muerte mantenga la línea intacta. El castigo era tanto un mensaje para los vivos como una sentencia para el que sufría. La historia de Marcus, su tormento en vida, se convertiría en leyenda oscura entre las legiones. Y así, mientras el sol se despedía y la noche caía, el peso del hierro seguía siendo más que metal. Era la carga del honor perdido, una condena eterna escrita en la carne y el alma. La noche cayó como un manto oscuro, pero para Marcus no hubo descanso, ni un solo instante de alivio. Colgado de aquel gancho, el cuerpo comenzó a traicionarlo. El peso insoportable tensaba las costillas como si fueran cuerdas a punto de romperse. La piel donde el hierro se había incrustado ardía con un fuego que ningún ungüento podría calmar. La humedad de la noche mezclada con el sudor y la sangre seca le pegaba la ropa al cuerpo mientras un enjambre de insectos se acercaba, atraído por el calor y el olor a carne lastimada. Los zumbidos se volvían insoportables, la picazón en las heridas un tormento extra que ningún soldado deseaba. Los vigilantes no permitían que nadie se acercara demasiado, no por compasión, sino porque la lección debía mantenerse intacta, pura y brutal. Marcus podía oír los pasos lejanos, las risas secas de algunos, los murmullos preocupados de otros, pero jamás un gesto de humanidad.
La herida bajo su axila se había convertido en un punto negro de pus y sangre, un contraste grotesco contra la palidez de su piel. Cada vez que respiraba, un hilo de dolor atravesaba su pecho, como si la carne se deshilachara lentamente. Pero no era solo el cuerpo lo que agonizaba. En la mente de Marcus, la desesperación se mezclaba con la rabia y la humillación. Recordaba la batalla, el caos, el momento en que soltó su escudo para salvar la vida, un acto que ahora sabía que lo condenaba más allá de la muerte. Pensaba en su familia, en sus sueños de gloria, en el honor mancillado por su propia cobardía. Se imaginaba cómo aquellos que lo habían visto caer contaban la historia, cómo se convertiría en la sombra que perseguiría a cualquier soldado tentado de huir. A lo lejos, bajo la luna, los rostros de sus compañeros se difuminaban en un desfile de sombras, unos mirando con temor, otros con desprecio, todos sabiendo que esa imagen era la advertencia definitiva. No había música ni cánticos, solo el cruel silencio roto por el crujir del hierro, el zumbido de los insectos y el lento agotamiento de un hombre colgado de sus propios pecados. Roma no necesitaba martillos ni espadas para castigar a sus desertores. Tenía el hierro, la madera y el silencio para convertir el castigo en un espectáculo eterno. Y así, bajo el frío brillo de las estrellas, Marcus seguía colgado, una estatua viviente del terror y la disciplina, el precio ineludible por abandonar el escudo. El amanecer no trajo paz, solo una nueva fase del tormento. La carne alrededor del hierro se había inflamado, convertida en una masa oscura, mezcla de sangre coagulada y tejido desgarrado. Cada movimiento, por mínimo que fuera, provocaba un estallido de dolor que se irradiaba desde sus costillas hasta la médula. Marcus apenas podía mover los dedos, sus manos colgaban débiles, y su cuerpo se balanceaba tenuemente, un péndulo de agonía suspendido en el tiempo. Los soldados que pasaban cerca evitaban mirar demasiado tiempo, algunos con una mezcla de horror reprimido, y otros con el estoico desapego que les enseñaban sus años de guerra. Había quienes contaban la historia en susurros, agregando detalles para mantener viva la leyenda del hombre que se atrevió a soltar el escudo. Y Marcus, convertido en esa leyenda, era ahora un símbolo grotesco y poderoso. En su mente, la memoria de la traición se entrelazaba con imágenes de una Roma que no perdona ni olvida. Recordaba las órdenes, la cadena inquebrantable de mando, y el juramento sagrado que había roto con su acto, pero también sentía la amarga ironía de ser castigado por proteger su propia vida, por instinto humano, y pagarlo con un suplicio casi inimaginable. Mientras el campamento despertaba, la mirada del centurión Valerius volvía a posarse sobre Marcus. Sin pronunciar palabra, el oficial sacó un pequeño cuchillo y se acercó con cautela. Con un gesto rápido, levantó el gancho un poco para aliviar la tensión de la carne desgarrada y, con una precisión aterradora, empezó a raspar la piel alrededor de la herida. No era para curar, sino para limpiar el terreno de la infección, un acto tan cruel como necesario para que el castigo siguiera su curso. El cuchillo deslizaba por la carne muerta, dejando a la vista músculos palpitantes y nervios expuestos. Marcus gimió, un sonido ahogado entre la desesperación y la aceptación. La tortura era un ciclo interminable, dolor, agonía, y luego la breve esperanza de alivio que se convertía en nueva tortura. Así, colgado de sus propias costillas, el hombre entendía que no solo había perdido el escudo, sino también su humanidad ante los ojos de Roma. El hierro oxidado que atravesaba su cuerpo era más que un castigo físico, era el símbolo de una disciplina implacable, una lección grabada con sangre para todos aquellos que alguna vez pensaron en abandonar su puesto. Mientras el sol se elevaba, el eco de la traición resonaba en cada rincón del campamento, y la sombra de Marcus se alargaba como un recordatorio eterno del precio de la cobardía. El campamento estaba en silencio cuando el centurión Valerius volvió a tomar la palabra. No había necesidad de grandes discursos. La sentencia se había cumplido, pero el ritual aún no terminaba. Marcus, suspendido y deshecho, era un cadáver en vida, un monumento doloroso al código inquebrantable de Roma. Valerius se acercó, su voz era fría, casi sin emoción. Has roto el escudo, Marcus.
Has roto la confianza que nos mantiene unidos. No mereces más que esta condena, un susurro que parecía caer como un martillo sobre el alma rota del soldado. Pero Roma no perdonaba, y la traición era un crimen que exigía un castigo brutal y ejemplar. Los soldados se acercaron por fin, no para mostrar compasión, sino para confirmar que la justicia había sido servida. Algunos escupieron al suelo bajo Marcus, otros simplemente miraron con ojos que no olvidaban. Era la lección más dura, la que aseguraba la supervivencia del imperio. Quien abandonara el escudo, perdería no solo la vida, sino el derecho a cualquier dignidad. Marcus, en su agonía, parecía comprenderlo ahora con claridad. Su traición había marcado su destino, y su cuerpo destrozado sería el aviso perpetuo para todos los legionarios que caminaran por esas tierras. La leyenda del escudo roto estaba grabada en hierro y carne, y así terminó la historia de Marcus, colgado de sus propias costillas, convertido en una sombra eterna que recorría el campamento y las mentes de los soldados. La pena secreta para quienes abandonaban el escudo no era solo un castigo físico, sino una tortura que penetraba en la memoria colectiva de Roma, un terror silencioso que mantenía la disciplina en las filas. Aquel hierro atravesando carne y hueso era un recordatorio constante de que la traición se paga con mucho más que la vida, se paga con el olvido, con la humillación y con el peso insoportable de haber roto el pacto sagrado. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que Roma era implacable, cruel y feroz cuando se trataba de mantener su poder. Si te ha impactado esta historia y quieres más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo para que otros también conozcan la verdad oculta tras las sombras del imperio. Cada suscripción es un paso más para descubrir juntos los secretos y horrores que Roma jamás quiso que supieras. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro y brutal. Hasta la próxima historia, donde seguiremos desenterrando las cicatrices del pasado, con la misma pasión, rigor, y por qué no, un toque de esa ironía que nos recuerda que incluso en la tragedia, la verdad puede ser despiadadamente fascinante.